Bienvenido, un gusto inmenso compartir la sintonía desde el canal educativo. Soy Ania Ortega. Qué placer, su compañía cada domingo para dedicar 27 minutos al múltiple universo de la cultura cubana, desde y con sus protagonistas como invitados especiales. Y si me acompaña, seremos juntos más que dos. Y esta tarde-noche vamos a conversar acerca de la vida y obra de uno de los músicos más importantes de este país del Caribe, cuyo legado trasciende de las barreras geográficas hasta catapultarlo como el bárbaro del ritmo. Estoy hablando de Benny Moré, cantante, compositor, arreglista, con un talento nato para la música y por supuesto un peculiar estilo para interpretarla. Así que en nuestra portada, el Benny Moré. Benny Moré, polifacético cantante que al público rampante supiste emocionar. En Santa Isabel de las Lajas nació uno de los músicos más grandes de nuestro país, quien sombrero en punta y bastón en mano puso a bailar al mundo entero bonito y sabroso. Había que verte bailar. Benny Moré. Benny Moré estaba dotado de un innato sentido musical que canalizó con un estilo propio, con un ritmo y una musicalidad tan auténtico que lo catapultaron como el bárbaro del ritmo. Me acordaré del número 1. Bartolomé Maximiliano Moré fue el ídolo de los bailadores y a pesar de desarrollar su carrera en un entorno permeado de géneros foráneos, él supo mantenerse fiel a sus orígenes y le imprimió a cada pieza musical un sello de cubanía. Benny Moré es una leyenda de todos los tiempos, un referente para la música cubana, cuya peculiar voz está grabada en nuestra memoria musical y cuyo recuerdo nos acompañará hoy como ayer. Hoy vamos a profundizar un poquito en la vida y obra de Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez. Sí, ese era el nombre completo y correcto de Benny Moré, como le conocemos todos. Y vamos a conversar entonces con alguien que hemos invitado para adentrarnos en su vida, la musicóloga Neris González. Bienvenida, Neris. Muchísimas gracias, un placer estar acá. Placer el nuestro para conversar de un grande del pentagrama musical cubano. Vamos a iniciar nuestra plática de hoy por la tarde con lo esencial. Benny Moré de Santa Isabel de las Lajas. Ese mismo. Ese tema además conocidísimo. Ajá. Sí, bueno, Benny Moré procede precisamente de Santa Isabel de las Lajas, de un pueblo a las afueras de Santa Isabel de las Lajas que lleva por nombre Pueblo Nuevo. Es un pueblito pequeño y él proviene precisamente de una familia muy humilde. De hecho, no pudo tener formación, o sea, toda la formación que su madre hubiera querido darle, solamente hasta 4º grado, porque toda la necesidad económica por la que atravesaba la familia pues requirió de él abandonar los estudios para comenzar a trabajar desde muy temprano. Por tanto, estamos hablando de una extrema pobreza, ya te digo, una humildad inmensa, pero que para nada fue óbice para que él pudiera desde muy pequeño desarrollar sus actitudes y mostrarlas por sobre todas las cosas, esas actitudes innatas a las que tú hacías referencia para el canto, para el baile. En Benny es fundamental ese contexto rural festivo en el que él creció, en el que nació y se desarrolló,
inicialmente, que estuvo muy permeado por todo el influjo de la música campesina, por esos puntos y tonadas, y luego pues también por un vínculo familiar marcado específico, pues con el Casino de los Congos, se relacionó mucho con el Casino de los Congos, y esto era un enclave propicio, toda una asociación, digamos, fraternal, que devino un enclave propicio para la preservación de determinadas expresiones folclóricas específicamente afrocubanas, y que en él específicamente se revirtieron en toda una oportunidad para desarrollar, para adquirir y desarrollar habilidades como bailarín, pero además como ejecutante de múltiples instrumentos. De eso vamos a hablar después, Exacto, más adelante, y como sobre cantante. su corporidad en la escena, sobre su manera de manifestarse y de proyectarse, su proyección en escena. Hablabas de la infancia. ¿Aproximadamente en qué momento, a qué edad empezaron sus primeras incursiones en la música? Bueno, según recoge la bibliografía, dice su madre que desde muy pequeñito, tenía menos de 10 años, cuando él mismo construyó con sus manos, con una tabla y un carretel de hilo, lo que se suponía era o imitaba una guitarra, ¿no? Él tuvo una inclinación muy precisa por el 3 desde muy pequeño, precisamente por esto que te comentaba del Casino de los Congos, también con el bongo, con instrumentos de procedencia afrocubana, los tambores yuca. ¿Y hay documentos que dejen constancia? Hay bibliografía Sí. escrita, así como no. Tendríamos que significar un libro de Raúl Martínez, un historiador, estuvo vinculado al Museo Nacional de la Música, pero también a José Reyes Fortún, Pepe Reyes Fortún, que también es un agudo investigador de la discografía, sobre todo de Benny Moré, afiliado al Museo Nacional de la Música, entre muchos otros investigadores, musicólogos que también se han aproximado a su obra. Bueno, según consta, precisamente en estas investigaciones fue a los 16 años que realmente despuntó el Benny con algo definido musicalmente hablando. Sí, participó en un conjunto integrado por jóvenes, todos. Tengo entendido se llama el Conjunto Avance, algo así. Pero bueno, estas fueron unas primeras incursiones hasta que luego él mismo le comentó a su madre, ya cercano de los 20 años, que quería venir a La Habana para probar suerte dentro de la música y que así ella no tuviera que pasar por todas esas vicisitudes, ¿no? Para poder sostenerlos a ellos como familia. Eran 18 hermanos, exactamente. 18 hermanos, Así mismo. que se dice fácil, Así pero mismo. era una familia bastante numerosa. Y eso pues él supuso- era el más chiquito. No necesariamente. Andaba por el medio de la Por eso es población que de tuvo que hermanos. asumir la responsabilidad de trabajar para ayudar a su madre en la crianza del resto de sus hermanos. Y pues eso inició todo un camino, un bregar bohemio incluso aquí en La Habana, formando parte de múltiples agrupaciones, lo mismo en bares, en cantinas, en toda oportunidad que se le presentara para poder las oportunidades de la desarrollarse. época, y era la forma en la que podían mostrarse a un público antes de llegar a escena, porque con Exactamente. esa juventud, ¿cómo iba a poder acceder? Sin embargo, fue en la década del 40 que en conoció que punta a Ciro con- Rodríguez, sí, quien era miembro fundador del trío Matamoros, y eso marcó un antes y un después en su Fue gracias a trayectoria Matamoros. profesional, exactamente. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Ciro lo descubre justamente formando parte de una de estas agrupaciones, uno de estos conjuntos de la época, uno de estos bregares bohemios a los que hacía referencia, y descubre en él una voz sumamente atractiva, particular, Muy peculiar, con sí. un timbre que se desmarcaba por completo del resto de sus congéneres en la época, y es quien le hace un llamado de atención a Miguel Matamoros para que reparara en él. Ahí coincidió esas cuestiones del azar concurrente, que Matamoros regresaba de una gira y bueno, estaba afónico, tenían que hacer una serie de presentaciones, y ante las constantes sugerencias de Ciro, pues entonces decidieron que fuera Bartolomé Maximiliano Moré quien lo sustituyera, y a partir de ahí fue un camino. Entonces él sin inicia regreso. con Matamoros sus primeros pasos. Exactamente, profesionalmente hablando, incluso las Profesionalmente. primeras grabaciones, los primeros registros fonográficos los realiza junto a Miguel ¿Y qué pasó Matamoros. entonces con la Corte Suprema del Arte? Porque en los años 40 se conocen mucho porque fue ahí donde muchas estrellas, bueno, pues sobre muchas figuras de las Sí. personalidades de la cultura cubana despuntaron por sus Exactamente. presentaciones en la Corte Suprema del Arte. Rosita Fornés, Elena Burke.
Y Esto era tantas otras, pero a Benny le pasó igual. Igual. Este era un concurso radial sumamente importante precisamente por esto que tú acotas, porque habría oportunidades a jóvenes cantantes desconocidos hasta ese momento. Era como un concurso que cazaba talentos, ¿no? Sí. Dentro de la época. Pero algo bien curioso es que la primera vez que Benny Moré se presenta a este concurso, suena la campana. O sea, había como práctica, este concurso tenía como práctica que sus jueces, si no estaban de acuerdo, o sea, si el aspirante, el concursante, digamos que no gozaba con el beneplácito de los jueces, pues automáticamente sonaba un campanazo. Y a Benny le sonó de inmediato en la primera ocasión que se presentó, o sea que no fue aprobado. Sin embargo, en la segunda ocasión él persistió y obtuvo entonces el primer lugar. Y por ¿Qué supuesto sería que lo que tiene que pasó? abrirle puertas importantes dentro del gremio. Y esta presentación en la Corte Suprema del Arte ya lo colocó entonces en una emisora radial directamente. ¿En cuál fue? Bueno, realmente de esto no tengo el dato preciso. Supongo, como ocurrió con todos los artistas de la época que resultaron merecedores de ese galardón, que por supuesto esto fue un punto de partida, un llamado de atención hacia músicos ya consagrados, ya por lo menos establecidos dentro del contexto, dentro del gremio, que obviamente pues los convocaban tal y como sucede, digamos que en estos tiempos también con esta playa de concursos que han emergido de la canción, ¿no? Me imagino que debe haber sido de esa manera. Y el bárbaro del ritmo, así él fue conocido. Fue mucho después, cuando ya avanzó en la carrera. A partir de todo su bregar y su amplísimo desarrollo que adquirió a partir de sus experiencias junto con Miguel Matamoros, estos 5 años que estuvo radicado en México, que además marcaron una pauta fundamental para su desarrollo profesional. ¿Pero México fue desde los inicios o México fue mucho después? Desde el año 45, justo con Miguel Matamoros, viaja por primera vez a México y a partir de ahí decide radicarse en este país, establece incluso una familia ahí, contrae matrimonios, tiene una hija, pero por sobre todas las cosas fue una etapa crucial para su desarrollo profesional, que le abrió muchísimas puertas, le colocó ante un universo completamente nuevo en múltiples sentidos. No solamente por las múltiples grabaciones que concretó, acompañado por las mejores agrupaciones que estaban imperando en ese momento en México, muchas de ellas dirigidas por importantísimos directores cubanos, como es el caso de Rafael de Paz, pero también por otros compatriotas, como lo fueron Arturo Núñez, como lo fue Mariano Marcerón y por sobre todas las cosas Dámaso Pérez Prado. Este vínculo con Pérez Prado fue fundamental también. Sí, tal vez de Pérez Prado entonces asumió él el mambo, formando parte de los géneros que cultivó. Exactamente. El son, el bolero, pero el mambo, el cha-cha-cha. Pérez Prado le puso en contacto con ese amplísimo